Si algo ha hecho Líder, no solamente es apoyar empresas, como lo hemos visto esta mañana, sino que también ha permitido apoyar proyectos que son liderados por las administraciones públicas. Así que nuestra siguiente mesa se llama Casos de éxito liderados por administraciones y vamos a conocer un caso de éxito a nivel comarcal, uno a nivel regional en Extremadura y otro a nivel nacional. Así que nos acompañan y os voy a rogar que por favor paséis al escenario. Quintín Correas Domingo, esta vez como director gerente de la red de rutas del emperador Carlos V, a doña Agustina Fernández, alcaldesa de Pescueza y promotora de El Festivalino, y por supuesto a Javier Ruiz, agente de desarrollo rural de Agalsa de la Sierra de la Demanda en Burgos. Así que muchísimas gracias. Voy a intervenir en esta presentación en calidad ya también de director del Itinerario Cultural Europeo de las Rutas de Carlos V, como ejemplo de lo que es un proyecto que nace a escala local y cómo un proyecto que nace a una escala local se va desarrollando y se convierte en un itinerario cultural certificado por el Consejo de Europa, con presencia, ya lo veremos en la presentación, de más de 80 socios de 13 países, no solamente de Europa, del norte de África y también de América. Es el claro ejemplo, como he dicho anteriormente, de cómo un proyecto que nace aquí en la comarca de la Vera y que este proyecto que nace en la comarca de la Vera se va desarrollando y al final se convierte en un proyecto, en este caso, totalmente internacional. Es un proyecto, como digo, que empezamos a plantear y empezamos en este caso a desarrollar como grupo de acción local, en colaboración tanto con el Ayuntamiento de Cuacos de Ayuste, el Ayuntamiento de Aldanueva de la Vera y de Jarandilla de la Vera, y luego también con el Ayuntamiento de Laredo o en Medina de Pomar, en Burgos. A través de, en un principio, como un proyecto de cooperación, como una actividad de cooperación a través de la firma de un convenio que firmamos entre la comarca de la Vera, Laredo y también Medina de Pomar, y luego se incorpora Gante, la ciudad donde nace Carlos V, y a partir de ahí éramos zonas donde teníamos una vinculación con la figura de Carlos V, y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar actividades, y ese desarrollo de actividades nos llevó a la posibilidad de crear una asociación en torno a la figura de Carlos V, que de hecho los primeros estatutos que se crean de la red de cooperación de Carlos V se crean como red de cooperación de la última ruta de Carlos V, Laredo-Yuste. Es decir, que realmente solamente podían pertenecer a aquellos municipios que pertenecían a esta última ruta, la última desde Laredo hasta Cuacos de Yuste. A partir de ahí, empezamos a desarrollar actividades y nuevos municipios ligados a la figura de Carlos V, pero que no formaban parte de esta ruta, de esta última ruta, pues querían y estaban interesados en incorporarse a esta asociación. Esto nos llevó a una segunda modificación de estatutos para que se convirtiera ya en la red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V, y a partir de ahí pues se daba entrada ya no solamente a municipios, al resto de municipios españoles vinculados con la figura de Carlos V, sino también a municipios, en este caso, de Europa y luego más adelante del norte de África. Posteriormente, seguimos desarrollando actividades dentro de este itinerario cultural, de esta red de cooperación de Carlos V, y nos lleva también a una siguiente modificación de estatutos, porque teníamos socios del norte de África, tanto, como lo veréis, tanto en Orán, en Tánger y en Túnez, y luego también socios en América, y eso lógicamente nos lleva a esa tercera modificación de los estatutos de la red de cooperación para denominarse ya red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, es decir, ya sin meter la parte de europea, porque lógicamente teníamos socios en América y teníamos socios en el norte de África. Como veis, un proyecto que, como digo, nace a escala local, en donde Adicover lo empieza a desarrollar desde el principio con un proyecto, digamos, de cooperación y con una serie de convenios que se firman con distintos municipios, lleva a que al final se convierta en un itinerario cultural del Consejo de Europa y en un proyecto a una escala totalmente internacional. También es otra parte de las líneas importantes de actuación, formación en donde solemos hacer todos los años
pues una serie de actuaciones ligadas a formación por una parte de los agentes de los distintos territorios y también jornadas históricas que se organizan junto con el propio Comité Científico de la red de cooperación. Y la parte luego también de cooperación, que es una parte muy importante, ya no solamente ligada a proyectos europeos, a proyectos de cooperación, sino también a un proyecto que es el que actualmente tenemos en marcha, que es el de las rutas culturales europeas, el de las rutas culturales de España, en donde, bueno, pues distintas rutas españolas, distintas rutas culturales españolas, pues planteamos un proyecto de cooperación para dar a conocer y para dar a conocer todo lo que es la riqueza histórica, cultural, patrimonial de España en el extranjero. Esto se hace sobre todo en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y se está asistiendo pues, a las principales ferias, por ejemplo, de turismo, en donde asistimos tanto a Fitur como, por ejemplo, a la feria de Londres, a la feria de Berlín, bajo el paraguas en este caso, de Tour España, y hacemos una promoción internacional de cada uno de los territorios que forman parte de esta red de cooperación. Aquí veis, por ejemplo, lo que son las rutas de Carlos V en Europa, independientemente de las distintas rutas que tenemos definidas en España. También en la parte europea hay una serie de rutas, tanto en Alemania como en Italia, como en Países Bajos. Luego tenemos definidas también las rutas marítimas. Aquí hay una pequeña diferencia, lógicamente estas rutas son rutas que no son como por ejemplo las que estamos desarrollando en España, que son más rutas digamos de senderismo, que se pueden hacer como ruta de senderismo, sino que son rutas más ligando ciudades vinculadas con Carlos V, ¿no? Esto es un ejemplo también de bueno, pues la dimensión que en este caso tiene este proyecto de las rutas de Carlos V. Y aquí tenéis las rutas españolas, en donde actualmente tenemos definidas 6 grandes rutas y conmemorativos de este quinto centenario de los responsables de Carlos V y con actuaciones importantes tanto en Granada como en Sevilla, como en otras ciudades. O, por ejemplo, el último también viaje del emperador en 1556, que es la última ruta del emperador, que como dije al principio es el germen de este proyecto de itinerario cultural europeo, o las distintas rutas marítimas de Carlos V. Bueno, pues aquí tenemos más concretamente ligado a la última ruta del emperador desde Laredo hasta Cuacos de Yuste, que como digo fue el germen de este proyecto de red de cooperación de Carlos V.